Esto es un pare, aunque ella está grabando, pero es un pare. Buenos días, estimados oyentes de nuestro programa habitual, Confesiones de los Patriarcas. Hoy queremos tener un tema con ustedes muy chévere. Vamos a hablar de un erudito de las cosas de Dios, acerca de Jacob. Jacob es uno de los principales patriarcas de que habla la Biblia y que tiene muchas cosas que enseñarnos. Y para eso hemos traído a un invitado, a nuestro hermano Rigail Sandoval, estudioso de la palabra de Dios, que va a ayudarnos a despejar muchas dudas acerca de la vida de Jacob. Tengo otra invitada que ya está por llegar y también va a sumarse a este pequeño podcast acerca de Jacob. Entonces, para no demorarnos mucho, vamos a empezar con la vida de Jacob. Rigail, te pregunto, ¿quién es Jacob? Para una persona que no conoce a Jacob, yo quisiera que tú... ya llegó mi invitada. Adelante, Miladis. Ya tengo aquí en mi podcast, tengo a mis dos invitados, Rigail y Miladis, que son las personas encargadas, muy estudiosas de la palabra, que nos van a ayudar a despejar muchas dudas acerca de Jacob. Entonces, tengo una pequeña pregunta. ¿Quién es Jacob? ¿Cómo nosotros enseñamos a los que no conocen quién es esa persona? ¿Qué podemos decir de él? ¿Qué hablamos de Jacob en la niñez, por ejemplo? Bueno, buenos días para todos. Hablar de Jacob es hablar quizás de uno de los patriarcas más importantes que hay en la Biblia, tanto que se menciona más en la Biblia que el mismo Abraham. De hecho, hay 14 capítulos de la Biblia, del Génesis, de 60, 14 están dedicados a hablar exclusivamente de él. Y esto nos da a entender que hay algo bien importante en esta vida, porque Pablo lo menciona en sus epístolas 2 veces. Hace parte de la trilogía de los patriarcas. Cuando Dios se presenta, él no dice yo soy Dios, sino dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces hace eso, que da a entender que, o sea, su vida fue tan importante que hoy en día nosotros podemos usarla para tener muchas enseñanzas. De hecho, desde el capítulo 25 de Génesis en adelante comienza a hablar de la vida de Jacob, y el nacimiento o la concepción de Jacob tuvo algo muy importante, que fue que desde el mismo vientre él estaba peleando con su hermano. Entonces, fíjate, su nombre de Jacob podríamos decir que literalmente significa alguien el que agarra por el talón, porque cuando él está dentro, o sea, cuando va a salir, su hermano va a salir, él le agarra el talón a su hermano, y por eso le colocan a Jacob. Y cuando hay en esa lucha, el versículo más claro es Génesis 25, 23, que Dios le dice a Isaac, o a Rebeca en este caso, dice que ella está preguntando el por qué hay esa lucha dentro de su vientre, y Dios le responde que hay dos naciones en su seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. O sea, en este momento Dios hace una declaración sobre la vida de Jacob, de que aunque él nació de segundo, aunque su nombre era prácticamente el que agarró por el talón, algunas traducciones dicen que era como el usurpador, Dios ya había determinado que aunque era el segundo, él iba a ser el primogénito, el que iba a gobernar en esta parte. Bueno, por lo menos en este caso, Rigail nos está explicando temas que de pronto para nosotros son fáciles de explicar, de entender, pero usted por lo menos que maneja mucho la parte de niños, ¿cómo uno le puede llegar a un niño y explicarle que Jacob era un usurpador, que iba de segundo, pero le jaló el talón al hermano mayor y eso trajo consecuencias tanto positivas como negativas? ¿Cómo usted podría abordar ese tema?
Bueno, a través de los niños se maneja algo que es el tema digamos así, de la desigualdad, pongámoslo de alguna manera. Ujú. Yo pues le explicaría que aunque ambos supuestamente eran iguales, ambos eran hijos, ambos estaban en las mismas condiciones, a nivel espiritual o a nivel de propósito no era así. Claro. Jacob desde el vientre fue llamado para tener un propósito en la vida, ¿verdad? Que era ser un patriarca. Así es. Desde ahí, esa necesidad de pronto que él tenía de salir primero, porque en la antigua, en las costumbres antiguas, el que era el primero era el que se llevaba la bendición. Así es. Entonces, de pronto, ese hecho de él, de tomar ese talón y de luchar desde el vientre, era solamente para el cumplimiento del propósito que ya Dios le había planteado a él desde pequeño. Yo le explicaría al niño que hay maneras correctas y maneras incorrectas de cumplir un propósito de Así Dios. es. ¿Cuál es la manera, digámoslo así, correcta? Conforme a la moral que Dios establece en sus mandamientos, conforme a los estatutos que Dios establece en su palabra, y la manera incorrecta, como la hizo Jacob. Aunque el propósito ya estaba en él, aunque el llamado ya estaba en él, aunque ya él tenía una vida marcada, él quería hacerlo a su fuerza, a su manera. Y esto trajo consecuencias graves a nivel de su familia, a nivel de su niñez y a nivel de su vida. Sí, porque compartiendo aquí el tema de Jacob, podemos darnos cuenta de que toda acción tiene una reacción y viene con una consecuencia. Y Jacob no fue algo omiso a eso, él también vivió un proceso gracias a las decisiones que se tomaron, pero aún por encima de esto tenemos que tener en cuenta la soberanía de Dios, que cuando Dios tiene todo bajo su control, utiliza aún las decisiones negativas que nosotros tomamos para cumplir su voluntad, su propósito, y Jacob estaba en medio del propósito de Dios. Por lo menos después de haberse robado la progenitura de Esaú, tuvo muchas consecuencias eso. Sí, cuando Jacob se roba esa progenitura, él se va de su tío Labán. Ajá. Y su tío Labán era igual que él, o sea, que de tal palo, tal astilla, dice un dicho por ahí. Y su tío lo pone a trabajar al principio por nada, ¿cierto? Y el premio era supuestamente la mujer que él amaba. Ajá. Ya. Y el hombre cuando llega a su lecho que anteriormente los matrimonios eran muy diferentes como los de ahora, ya que hoy esperamos una ceremonia bien bonita y cosas aquí. En la antigüedad no era así. En la antigüedad era que preparaban una tienda y estaba oscura, y entonces allá la novia la preparaban y todo lo demás y la metían en la tienda, y después el hombre entraba después de haber gozado con sus amigos e iba y tenía intimidad con esa mujer. Ahí se consumaba el matrimonio. Y cuando Jacob entra ahí, y el día siguiente, que ya está la luz clara, se da cuenta que no era la mujer por la que él había trabajado. Ya, y dice, me engañaron, y va corriendo donde su suegro en ese momento, Labán, que era su tío también, dice, pero tú me engañaste. Y él dice, no, pero es que aquí no es la costumbre, primero es la mayor y después la menor, trabájame otros 7 años más y yo te entrego la menor. Entonces, hoy en día yo diría, bueno, los jóvenes hoy en día no aguantan 14 años por trabajar por una mujer, ¿cierto? O sea, eso tenía que ser un amor especial, algo, o sea, este hombre tenía, sí, era una traga maluca, porque decía, trabajar 14 años por una mujer, solamente viéndola porque no la podía tocar. Esa era la regla. Váyanse los noviazgos de hoy en día, que tenemos que no viven ese proceso de amistad, sino que enseguida ven mi amor, ven, y el besito y el abracito, y eso conlleva muchas más cosas. En cambio, Jacob fue un hombre demasiado fuerte que esperó 14 años para tener a la mujer que él amaba en su corazón. Sí, eso era algo que yo a veces cuando medito en eso, yo digo, ¿seré capaz de aguantar 14 años?
wow, hay que tener una fuerza de voluntad tremenda. De todas Hacer maneras, podemos entender de que Jacob también era como perrito, porque además de tener a Raquel, que la tenía en su corazón, que la amaba más que a su vida, tuvo 3 mujeres más. Tuvo a Lea, tuvo a la Silpa y a Bilha. Entonces, 4 mujeres, imagínense, si un hombre ahora no aguanta, está con una, ahora con 4. Imagínense ustedes. Bueno, en cuanto a eso, hay que nombrar algo muy importante. O sea, a veces cuando los planes de Dios están planteados, se dan porque se dan. Nosotros no tenemos por qué intervenir. Así es. Vemos cómo Jacob desde bebé quería intervenir siendo el primogénito. Posteriormente hubo otra intervención, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, él, ¿cómo es? Es engañado. Es engañado porque todo tiene un origen. Él tuvo 2 mujeres porque fue engañado por su suegro Labán, ¿verdad? Después viene una de sus mujeres y quiere, digámoslo así, tener un hijo de él. Entonces viene y quiere ayudar a la situación. Y entonces le da a su esclava, ¿verdad? Entonces ya Dios tenía establecido para Jacob ser un patriarca, tener muchos hijos. O sea, ahí nadie tenía por qué hacer nada. Sencillamente, si hubiese un proceso de esterilidad, había que confiar en Dios y esta mujer tenía que decir, no, yo le voy a dar hijos, ¿verdad? Entonces, cuando tú metes la mano para lograr un propósito, siempre hay consecuencias. Aquí, ¿qué consecuencias se da? Digamos así, se destruye un poco la familia tradicional que establece Dios. Porque entonces ya a través de un engaño, él engañó a su hermano, pero de ahí para adelante se desarrollan muchos engaños más en la vida de él. Entonces, a través de un engaño, viene como consecuencia otro engaño, que fue el que le hizo su tío, ¿verdad? Y a través de ese engaño se crea una rivalidad. Y a través de esa rivalidad que produce quererse volar los cercos o los parámetros que Dios establece en los procesos de Dios. Entonces viene ella y como se siente estéril, le da a otra mujer. Y entonces viene la otra y como está celosa, viene y le da a otra mujer. Entonces ahí que se formó, en cierta forma, un desorden, ¿verdad? Que de pronto él fue el beneficiado, sí. Pero, o sea, él no, y aún se cumplió el propósito de Dios, porque si a él le dijo que iba a venir una nación grande por él, tenía que utilizar tantas mujeres para que vinieran, porque por lo menos Lea tuvo 6 hijos, la otra tuvo 2, la otra tuvo... Ahí sí es relativo, ahí sí. Porque una mujer puede tener muchos hijos. Y si vienen, imagínense, Eva, ¿cuántos tuvo? Bueno, algo así. Y de acá para adelante hay mujeres que pueden tener 16 hijos. Uy, Dios mío. En la antigüedad se veía eso. De hecho, mi bisabuela tuvo como 12, 13 hijos, algo así. Había mucha esa costumbre. Pero aquí, bueno, tú tocaste algo muy cierto. O sea, la familia como tal, como Dios la había instituido, ahí se vio rota. Pero digamos que aún Dios tuvo en cuenta el fallo humano y lo tomó para sus propósitos. ¿Por qué? Porque si no hay ese fallo, hoy no existiera la nación de Israel y hoy nosotros, pues a través de la nación de Israel nace el Salvador. Nosotros no seríamos salvos. Entonces, aún en eso, sabiendo Dios que Jacob era una persona que tendía el engaño, o sea, él también sufrió las consecuencias de las mismas cosas que hizo. Y entonces que hay una ley que se cumple, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. O sea, él sembró traición y recogió traición. Y si nos vamos un poquito más al fondo, hacia su vejez, porque Jacob murió más o menos teniendo más o menos 147 años más o menos, al final de sus días, o sea, vemos que por ejemplo su primogénito Rubén se acuesta con su concubina, los hijos lo traicionan vendiendo a José, entonces él empieza a vivir unas ciertas situaciones que fueron productos de sus decisiones cuando joven. Ya, entonces mucha gente dice, pero ¿por qué me está pasando esto? No, hay que remontarnos al pasado, ¿qué hicimos? Que por ahí dice, mi abuela siempre decía que de la tierra no nos vamos sin pagar lo que debemos, ¿cierto? Entonces esas son cosas que se viven de la vida de Jacob, nacimiento de sus hijos, todo lo que pudo vivir. Bueno, al final de sus días muere en Egipto, porque aún así, como le digo, Dios tiene en cuenta la falla humana.
aun cuando sus hermanos, teniendo la envidia a José, puedo decir hoy en día con toda seguridad que fue un propósito de Dios que sus hermanos vendieran a José, porque si no, él no llega a esa nación, a Egipto, y hubieran perecido también en medio de esa hambruna. Bueno, no. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Si tienen alguna duda, por favor, colóquenlo en el chat y si no, le dan un like.